Hola a todos y todas y una vez más bienvenidos a Fonoexplora. Hoy vamos a hacer un video relacionado con un aspecto muy importante que ha escondido mayor revelaciones ahora que las personas están confinadas a trabajar bajo cuarentena. Estamos hablando acerca del cuidado vocal en usuarios que teletrabajan. Mi nombre es Jorge Silva, de la Universidad de Talca, con estudios en la Universidad Estadual de Campinas. Y hoy vamos a hablar acerca de aspectos clave en la realización de pautas de cuidados de teletrabajo en pacientes que usan continuamente su voz. ¿De acuerdo? Bien. Primero debemos hacer un hincapié acerca del teletrabajo en general. El contexto donde ocurre el teletrabajo es un contexto de pandemia, lo que significa que las personas están encerradas, o al menos eso pretendemos, y que ingresan a una forma de trabajo nueva para muchas personas. Manifestarse a través de esta continua interacción laboral incrementa la cantidad de veces que nosotros utilizamos nuestra voz. Por tanto, entre esta novedad aún no se construyen reglas que regulan su uso laboralmente. Aquí el tip va a ser entonces identificar el tipo de interacción que ocurre al momento de trabajar con teletrabajo, o qué tipo de interacciones vocales son las más usadas dentro de este contexto. Las características entonces son muy importantes. Debemos hacer hincapié en poder caracterizar el entorno psicológico en el cual se ve inmerso un trabajador que teletrabaja. Debemos también hacer hincapié en las características vocales de esta interacción que ocurre continuamente en el teletrabajo, y también las consideraciones ocupacionales, ya que este carácter que reviste esta intervención vocal va a ser siempre desde el punto de vista ocupacional. Las personas trabajan con su voz y por tanto deben caracterizarse en cuanto a este tipo de revisión dentro de la bibliografía. Primero debemos hacer hincapié en el carácter ocupacional. El carácter ocupacional de la voz tiene relación con el uso vocal dentro de un contexto laboral, dentro de miles de otras interacciones diarias que ocurren dentro de ese contexto. Las personas que teletrabajan ocupan su voz regularmente y no la ocupan solamente desde una perspectiva conversacional. Puede que en algunos momentos esa interacción vaya cambiando a medida que el trabajo sea diferente en proporción a los esquemas que deban curtir en cada uno de ellos. Bien, pero debemos hacer hincapié también que el cuidado vocal de un trabajador es un derecho. Por tanto, las relaciones que hay entre los empleados y los empleadores deben hacer hincapié también en cuidar la voz como un derecho laboral. Esto es muy importante porque muchas personas están teletrabajando y dependen de esta herramienta fundamental para poder ingresar dinero a sus familias. Y si la voz se pierde, esta relación que hay se quiebra. Por tanto, la persona no puede teletrabajar y por tanto no puede obtener dinero, o va a incidir en mayor tensión laboral y en mayor estrés, sumado al estrés que ya tienen las personas por el teletrabajo en general y por las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Hay una diferencia entre el uso y el abuso vocal. El uso vocal es una perspectiva donde el cuidado vocal es constante a lo largo de su utilización, pudiendo ser en contextos de voz hablada, voz cantada y, dentro de todo esto, una voz ocupacional. El abuso vocal, sin embargo, son conductas que la persona realiza ante dificultades para poder poner su voz al servicio de un trabajo en el cual utiliza ciertas estrategias que no son las más adecuadas para poder mantener esta interacción vocal con otras personas. Dentro del abuso vocal contamos con el carraspeo constante, el no consumir líquidos, el consumir bebidas, el abusar de los gritos, el abusar de las inflexiones muy altas de voz en situaciones de tensión muscular, sobre todo de la tensión supra e infradividia, y además el uso constante de la voz sin ningún tipo de pausa. Eso también va a afectar el desempeño vocal de las personas que teletrabajan y pueden poner en riesgo sus trabajos, además de su salud vocal, claro está. Bien, una herramienta fundamental para poder atender a una persona que teletrabaja desde el punto de vista vocal va a ser estudiar sus contextos discursivos. Los contextos donde las personas utilizan su voz son contextos comunicativos, y estos no siempre son los mismos.
Entenderlos puede hacer la diferencia para notar cambios importantes que influyan en el uso vocal, como el tiempo, el tono u otros aspectos vocales. Uno de ellos es ver el discurso conversacional. En el discurso conversacional tenemos toma de turnos, tenemos repeticiones, tenemos peticiones de reparación, mantención del tópico y una atención sostenida en el tiempo. Las conversaciones tienen características vocales, particulares que tienen que ver con la mantención de un tono y una intensidad constantes y el monitoreo constante de la voz para ver si nuestro mensaje influye a la otra persona con la cual estamos conversando y viceversa. En el caso de la exposición, que ocurre mucho en profesores y nosotros también como terapeutas, en contextos como por ejemplo la atención terapéutica, hablar mucho tiempo es constante dentro de esta característica. El poco descanso, los tonos e intensidades más constantes al igual que la conversación, pero durante un largo periodo de tiempo, y el habla ante varias personas va a influir, por ejemplo, en las características vocales que estoy usando. Y si no soy consciente de esto, podría estar a la larga generando patrones de mal uso y de abuso vocal que pudieran afectar mi voz a la larga. Y en la narración, por ejemplo, tenemos entonación e intensidad más variables. Y nuestro target va a ser distinto porque a lo mejor vamos a estar atendiendo a niños pequeños o a personas con las cuales debemos entender que estamos utilizando recursos narrativos para poder convencerlos o persuadirlos. Para poder entender un poco más acerca del abordaje que se puede realizar a una persona que tiene dificultades vocales y que teletrabaja, podemos aproximarnos a algunos estudios formales hechos por grandes terapeutas que refieren trabajos en voz. Una de ellas es Silvia Piño. Esta fonoaudióloga brasileña muy famosa tiene un libro que se llama Temas en Voz Profesional, que es un libro que tiene capítulos solamente para intervenciones vocales en distintos contextos especiales. Por ejemplo, en periodistas, en oradores, en pastores evangélicos, en actores, etc. De todo. Sin embargo, el tema del teletrabajo es algo bastante nuevo, por lo que tuve que buscar una homologación para poder hacer una similitud entre las personas que teletrabajan y otro tipo de voz en población especial. Y aquí estamos llegando al trabajo del periodista. ¿Por qué? Porque la preocupación va a ser mantener ciertos aspectos discursivos que rondan entre la conversación, la exposición y la narración. Por lo tanto, vamos a hacer hincapié en aquellos aspectos vocales que tienen que ver con esto y que pueden poner mucha tensión en nuestra musculatura asociada a la voz. Por lo tanto, las alternativas que nosotros vamos a utilizar al respecto va a ser el estudio de técnicas que puedan mejorar la prosodia, la comunicación no verbal, la intensidad, el tono y la resonancia. El contraste que existe entre la emisión espontánea, no profesional, y los diferentes contextos de actuación profesional son muy característicos de este tipo de población, que es lo mismo, por ejemplo, en población que teletrabaja. Hay contextos formales de uso de voz y contextos informales de uso de voz. Por lo tanto, estudiar la espontaneidad de la voz va a ser importante y poder otorgar ciertas técnicas terapéuticas que se enfoquen en el manejo de la espontaneidad de la voz. El tono también es fundamental. Por lo general, cuando hablamos con otra persona, buscamos persuadirla o convencerla de ciertos aspectos que tienen que ver con nuestro trabajo. A veces intentamos producir voces que son distintas y no auténticas, provocando un mayor uso y una menor eficiencia vocal que pueden perjudicar nuestra salud vocal. Por ejemplo, la voz grave natural agrada a las personas que la escuchan, mientras que la producida artificialmente sobrecarga a quien relata. Hay que tener cuidado también con que estas características generen suficiente tensión como para provocar después consecuencias como la voz metálica, que es bastante esquivada por las personas que trabajan en voz, porque es una voz estridente y que es muy poco atrayente de escuchar. La intensidad también es fundamental porque la atención a la coordinación respiratoria y al ruido ambiente y su influencia en subir inconsciente la voz van a ser determinantes también en mi salud vocal. Muchas personas trabajan en teletrabajo desde contextos que son ruidosos. El hogar nunca se va a poder mantener quieto frente a una persona que teletrabaja, y hay muchos memes y muchas historias graciosas que ejemplifican por qué a veces el teletrabajo es una suerte de tortura entre comillas.
Bien. Y esta mantención constante del orden, que es una especie de balance entre lo que es posible y lo que no, también influye en el ruido ambiente y en cómo nosotros vamos a responder a ese ruido ambiente hablando más fuerte. Hay que tener cuidado con las variaciones de intensidad vocal que son automáticas referidas al tema del ruido ambiente. Otro autor famoso por sus estudios vocálicos es Joseph Stempel, que tiene un apartado solamente de tratar personas que realizan este tipo de trabajo, en enfatizar no solamente una voz como tal, sino la voz profesional. La fatiga vocal acá es constante. La sensación de esfuerzo al hablar, la sensación de respirar con fuerza, la voz áspera y o nasalizada y el uso frecuente de la voz frita son características de este tipo de poblaciones. Las mejoras en la voz entonces van a curtir de este tipo de pensamiento, en donde yo voy a aumentar el movimiento de los articuladores, aumentar el soporte respiratorio y producir un contorno entonatorio más amplio para poder mejorar y prevenir problemas vocálicos. Sin embargo, el contexto que habíamos dicho anteriormente no se ajusta a las intervenciones terapéuticas comunes que nosotros hacemos como fonoaudiólogo o fonoaudióloga en el aspecto vocal, porque se trata de una población especial que ocupa su voz en una perspectiva laboral. Por tanto, Joseph Stempel utiliza la voz profesional como concepto para poder enfatizar ese carácter y no descuidarlo a la hora de realizar una intervención. Por tanto, hablar en público puede ser una alternativa de enseñanza a una persona que está buscando nuevas habilidades para poder instruirse y aplicar en su trabajo y obtener mejoras, tanto a nivel de producción vocal como a futuro desde el punto de vista laboral. Y nos muestra un caso clínico de un vendedor al cual se le instruyó en técnicas para hablar en público, que consideran el contexto laboral en el cual se desenvuelve, con cuánta gente debe comunicarse y cómo convencerlas. Por tanto, las técnicas vocales aplicadas acá se utilizaron desde el punto de vista retórico. Se trabajó en disminuir la velocidad al hablar y buscar efectos indirectos en la voz a través de este tipo de habilidades que se enseñan, que también son una especie de potenciación, porque se trata de personas adultas que buscan nuevas habilidades para poder implementar en su trabajo y que repercutan en su economía. Bien, los 3 ejercicios específicos que da Stempel para este tipo de población son 3. Uno es la enfatización de las pausas. La segunda tiene que ver con la producción vocal más clara. Y la 3 con el uso de una mayor variedad vocal. Las técnicas apropiadas van a ser estas. La primera, que tiene que ver con las pausas, se comienza agregando pausas de 2 tiempos en cada periodo. Luego se agregan pausas también en cada coma. ¿De acuerdo? Nosotros vamos alargando la cantidad de descansos que el paciente va a realizar a lo largo de su entrenamiento. Cuando este tipo de alargamiento y pausas surten efecto, se va a reducir a un tiempo, de forma que se trate de volver a la instancia conversacional. Después se vuelve a la pausa exagerada y se agregan inspiraciones breves, cosa que se vaya automatizando este aprendizaje. Stempel, como miembro de esta perspectiva fisiológica de la voz, siempre va a enfatizar aquellos aprendizajes sensoromotores que tengan que ver de volver automáticos ciertos procesos. Bien, en el segundo ejercicio, que es de producciones vocales más claras, va a utilizar una serie de palabras de 1 y de 2 sílabas. Bien, estamos comenzando con el aspecto que son de habla ya más simples, que promuevan una exageración de los movimientos orales. Cuando ya se logra controlar esta exageración oral con aquellos enunciados más cortos, se va a tomar un texto después y leer las vocales solamente de este texto para exagerarlas también. Luego se va a pasar a sentencias más largas, haciendo que se lea completamente el texto y agregando las énfasis en las vocales que anteriormente el paciente realizó. Luego se vuelve al uso de una asociación de vocales como A, O, E, O, pronunciadas constantemente y con exageración, controlando la prosodia, intensidad y resonancia. Agregarlas entonces una serie de palabras, luego de terminar esto, que integren las vocales a través de repeticiones de palabras disílabas que puedan utilizar estas vocales que anteriormente se aclararon, como cada, coto, de forma constante, de forma que la persona se interiorice en cómo aclarar las vocales dentro de un contexto discursivo. Jamás se ataca solamente el problema de manera aislada,
con ejercicios que solo ocupen aspectos de pronunciación de vocales o sílabas solamente, sino que se amplía el discurso a través de una pauta que va desde las frases, oraciones más largas, párrafos, y llegando al final a la palabra espontánea o al discurso espontáneo. Bien, se agregan estas palabras a una frase mayor, como anteriormente dije, y se leen textos y se enfatizan claramente las vocales, tal como se ha hecho anteriormente. ¿Y para quién están enfocados estos ejercicios? Están especificados para cualquiera de los 3 casos discursivos mencionados. Objetivo va a ser entonces mejorar la voz a través de conexiones interpersonales más efectivas y considerar que se está afrontando una situación comunicativa estresante, lo cual ya inherentemente va a afectar la voz. La tercera parte entonces va a tratarse de ejercicios que respondan a realizar preguntas para luego responderlas, enfatizando un patrón vocal de pregunta y otro de respuesta que sea exagerado para cada tipo de acción comunicativa. O sea, exagerar el tono de pregunta y exagerar las respuestas. De esta forma, mi voz no se va a aplanar y va a ocupar una mayor resonancia al momento que yo soy responsable de identificar inconscientemente, luego de las terapias, cuál es la resonancia natural de cada vocal. Acá después ocurre lo mismo. Debe repetirse, pero cada vez con menos exageración, hasta llegar a una voz completamente conversacional. Luego se realizan ejercicios de énfasis de ideas. Lectura de textos con mucho énfasis, como si de contar un cuento se tratase. Tiene que ser de forma exagerada. Y luego se utiliza una mayor variación tonal, imaginando un bote moverse entre olas muy grandes, de esa forma. Hasta que al final esa exageración debe repetirse cada vez con menos énfasis y se vuelve entonces al discurso conversacional. Aquí dan una idea de video modelado, donde la persona debe grabarse entre 1 minuto y medio y 2 minutos realizando lectura y uso de la voz en conversación. Hacerse preguntas también como ¿cómo sonaba antes mi voz y cómo ahora? ¿Qué hice mejor? Etcétera. Proveer asesoramientos fonodiológicos también por parte nuestra para cada tanto, utilizando el aprendizaje adquirido, y de esa manera entregas una habilidad fundamental en el trabajo y además cuidas la voz indirectamente. Todo esto tiene una perspectiva ocupacional y debiese constantemente utilizarse este tipo de abordajes cuando se trata de cuidar la voz en personas que teletrabajan. ¿De acuerdo? Consejos generales: tomar mucha agua, hidratarse antes y después de una jornada vocal intensiva, evitar alimentos y bebidas diuréticas que puedan deshidratarnos y mantener esa rutina durante el teletrabajo. Otra forma es la relajación a través de ejercicios vocales de relajación y ejercicios corporales segmentarios y globales que tienen que ver con estiramiento cervical, la técnica de Jacobson cuando nosotros hacemos una tensión muy grande y luego soltamos, y ejercicios que enfaticen ¿cómo se llama? La no elevación del cartílago durante la fonación. Así que los ejercicios de bostezo y masticación van a ser fundamentales también, y de vocalizaciones con la lengua hacia adelante, de vocal I, que va a ser I, mientras uno va viendo de que la tensión que producen los músculos al momento de fonar no sea contraproducente con una adecuada salud vocal. Y otros consejos generales también puede ser no gritar, evitar lo más posible cualquier conducta de abuso vocal, cosa que nosotros podamos mantener un fiato vocal adecuado que no responda a conductas de mal uso o abuso vocal. Todo esto tuvo énfasis muy importantes en el manejo discursivo de la persona, ya que la visión actual tiene que ver con el hecho de no solamente estudiar la voz, sino que también la comunicación. Voice and Communication es un término que a menudo utilizan los fonodiólogos y fonodiólogas de Estados Unidos y de otros países angloparlantes para poder hablar acerca de este tipo de perspectivas que nosotros estamos dando ahora. Otra cosa tiene que ver con la cantidad de personas que realizan teletrabajo. Ojalá este video pueda compartirse mucho y pueda llegar a otras personas y a otros colegas también, para que puedan tener bibliografía adecuada para trabajar. Eso ha sido todo entonces. Muchas gracias por atendernos y escucharnos. Más adelante seguiremos con más videos acerca de fonodiología en general y otros tipos de cosas.